Muy buenas bebus, hoy vamos a continuar resumiendo Pearl Boy. Recordemos que el jefe de Doshik y Pilwon comieron juntos, y ahí el más joven amenazó con que haría de todo para separar a Doshik y Yuha. Luego de ello, Doshik se prometió hacer de todo por Yuha y protegerlo de Pilwon, ya que no quería que haga más videos como en su pasado. Para este entonces nos vamos en un flashback de Doshik hace 2 años, en Gangnam, en un club junto a sus compañeros, bailando en un estado no muy sobrio. Sus compañeros se preguntaban por qué es que estaba en ese estado, y resulta que Eunwoo lo había dejado, o ya ves. Sus compañeros decían que Eunwoo siempre hacía aquello, irse cuando quería y volver solo por el dinero. Cuando este le faltaba, volvía a los brazos de Doshik. Lo peor no era eso, sino que lo peor era que Doshik había estado aguantando esa actitud de Eunwoo por 4 años. O al menos eso comentaban los demás. La conversación se volvió en un por qué Doshik no se separaba de Eunwoo aún con todo lo que le hacía. Y uno de ellos respondió que quizás era porque aunque se viera muy rudo, Doshik en sí era como un pollito recién salido al cascarón, que seguía al primero que mirara apenas nacía. Dicen que al primero que vio, en este caso, fue a Eunwoo. No pudieron seguir hablando mucho más porque Doshik ya se había acercado a donde estaban. Pronto, uno de los chicos le avisó algo sobre Eunwoo. Al parecer estaba en problemas, y aquello provocó que Doshik fuese a donde se encontraba. Resulta que era un lugar algo raro con cámaras, pero la persona de la vigilancia estaba dormido. En una de las puertas se escuchaba a alguien hablar. Doshik, sin hacer mucho ruido, se acercó para poder escuchar mejor lo que decía. La puerta por donde escuchaba aquello tenía una pequeña ventana, por lo que aprovechó para asomarse, dándose cuenta de tal escena. Resulta que ahí se encontraba Yuha siendo dado por 10 hombres, todo esto para poder obtener sus perlas, aunque claro, en ese momento el pelinero no sabía que aquel era Yuha. Aún así, Doshik al ver esto se enfureció demasiado, se notaba en su rostro. Pronto se había abierto la puerta y salió de ahí un chico con heterocromía. En una de sus manos tenía un celular y en la otra una especie de jeringa. Pensó que Doshik era uno de los chicos que también harían eso a Yuha, pero al ver la expresión de enojo del pelinero, supo que no era así. Pronto Doshik se despertó de lo que parecía haber sido un sueño, recuerdo. Estaba sudando y aún algo enojado por lo que había soñado. Al ver la hora en su reloj, se dio cuenta de que ya eran las 4 de la tarde y se levantó, viendo a Yuha en la cocina, aunque pronto le vinieron las imágenes de su recuerdo donde le decían aquello. Estaba seriamente pensando que al parecer él ya había conocido a Su-hyun mucho antes de lo que parecía, pues en ese recuerdo estaba en aquel lugar buscando a Eunwoo. Luego de haber entrado por la puerta y arrasar con todos los de ahí, comenzó a buscar a Eunwoo, pero el llanto de una persona que pedía ayuda no le dejaba en paz. Doshik recuerda que en ese momento un chico y con poca ropa, que al parecer era el que le hacían todo aquello, estaba pidiendo ayuda de manera desesperada. No podía simplemente pasar de largo, así que había tomado la decisión de ayudarle, y cubriéndolo con su chaqueta fue que le tomó en brazos para poder salir de ahí. Mientras veía a Yuha tranquila en la cocina, Doshik seguía pensando si realmente ese chico era el de esa vez, cómo podía ser. Recuerda ver las perlas, el color de su cabello y todo. ¿Había sido Yuha todo el tiempo ese chico? Era difícil recordar, ya que aquella vez, aparte de ser de noche, el lugar estaba oscuro, pero las perlas las recordaba muy bien. El pelinero se había perdido tanto en sus pensamientos que no se había dado cuenta de que el mayor le estaba hablando. Resulta que le estaba contando sobre que al final decidió ir a trabajar en el restaurante de sushi que habían visto la noche anterior, pero Doshik realmente no recordaba bien. Doshik estaba algo preocupado de que Yuha tuviese que ir a trabajar, más que nada debido a que aún estaba preocupado por las personas que le buscaban debido a las perlas. Intentó decirle que era mejor que se quedara en casa y no trabajase por mientras, que no debía preocuparse por el dinero, que podía hacer algo en casa. Pero Yuha simplemente no quería. Aun si no tuviera necesidad de dinero, él debía trabajar igual. Pero ante esa respuesta, el pelinero se desesperó un poco y terminó gritando "dije que no". Yuha no entendía, por lo que simplemente, algo irritado por su actitud, le respondió que fuese a dormir y hablaran bien cuando despertara. El menor, por su parte, tomó el celular del mayor y llamó al restaurante de sushi, todo para decir que no iría a trabajar y que en realidad no aceptaba el trabajo. Yuha, claramente enojado, intentó arrebatarle el teléfono, pero fue en vano. Es así que el pelivioleta comenzó a golpear al menor con una bolsa de kimchi, pero por la forma en que la tomó, hizo que un objeto afilado estuviese a punto de caerse sobre Yuha. Por suerte, Doshik lo notó y alcanzó a tomar el objeto por la parte del filo. Ambos se quedaron algo sorprendidos.
El pelinero realmente había agarrado bien el utensilio, aunque era por la parte del filo no se había lastimado, pero apretó a propósito para poder tener algo que Yuha curase. El mayor le ayudó con la herida, pero aún así estaba bastante enojado pues ese trabajo le había costado conseguirlo y ahora no lo tenía. Aún así Doshik terminó besándole, no podía dejar al mayor tan desprotegido y por este momento el que consiguiera trabajo y se fuese de casa por las horas que sean era un peligro para él y no lo iba a permitir. Por otro lado nos encontramos con Pilwon teniendo una conversación con el señor Yael, el jefe, diciéndole que su idea era que donde trabajaba él y así pudiera desvivir en el incendio. Pero el señor Yael no lo podía creer, simplemente no entendía cómo unos tipos así se estaban metiendo con él, porque definitivamente no sabían con quién se estaban metiendo. Simplemente se rió y salió del lugar donde estaban. Volviendo con Yuha y Doshik, el mayor se encontraba ayudándole a lavarse el cabello en el baño al castaño, ya que por la que tenía en la mano, obviamente no podía usarla. Si bien al parecer todo iba bien, Yuha realmente no entendía por qué el cambio de actitud de Doshik, pues apenas hace unos días le había dicho que estaba de acuerdo con que el mayor comenzara a trabajar, y repentinamente ahora cambiaba de parecer. No podía evitar enojarse ante eso, porque tampoco le daba ninguna explicación. Se preguntaba si es que había sucedido algo en el funeral de Enwo o si simplemente había cambiado de opinión por puro capricho. Ambos seguían en el baño y comenzaron a hablar nuevamente del tema, aunque Doshik realmente se disculpó por su comportamiento anterior. Aún así, Yuha no podía entenderlo. Pronto, entre besos por parte de Doshik, Yuha terminó confesándole que le había escuchado hablar por teléfono sobre que el funeral era de Enwo y que aquello igual le tenía algo preocupado por lo que había pasado hace tiempo entre ellos dos. También le dijo que realmente le estaba hablando de eso porque quería que tuviera más confianza en decirle las cosas, ya que él podía estar ahí a su lado en vez de que fuese solo. Sin embargo, Doshik le respondió que no quería que se preocupara, pero a Yuha le preocupaba mucho más que él se fuera sin decirle nada ni explicarle al menos algo. Por otro lado, Yael se encontraba hablando del casino que por fin iban a crear en Gangnam. Le dijo a uno de sus chicos que aumentaran la seguridad, obviamente por Pilwon. En un flashback podemos ver a un Doshik más pequeño intentando, enojado, quitarse el mal olor de su camisa de recluso. Estaba en una correccional. Intentó de todas las maneras posibles sacarle el olor, pero incluso aunque más lo lavase, el olor seguía ahí. Pronto vemos el rostro de Enwo diciéndole que él sabe cómo deshacerse de aquel mal olor, y con botellas de licor, bajo unas brillantes luces y pasándola bien, luego de haber bebido intensamente y sin saber muy bien dónde se encontraba, de pronto vio a Sumaye, escuchándola decir que en unos cuantos años podía salir, pues al final de cuentas él aún era de edad. Sumaye le estaba diciendo que gracias a esa persona, que era un hombre que estaba junto a ella, había podido salir de una vida de malos tratos por parte de su padre. El pelinero, mientras escuchaba esto, veía tanto a Sumaye como a ese otro hombre, todos malditos. Pronto sintió que todo el mal olor había desaparecido y solo quedaba un aroma dulce. Eso era lo que sentía en esas fiestas en bares con más hombres y personas pasándola bien. Y así fue que Peter Pan, el lugar a donde iba de fiesta, comenzó a ser su lugar amado. Sin embargo, con la vida que estaba viviendo ahora junto a Yuha, se dio cuenta de que aquel estilo de vida era repulsivo. Realmente notó que cuando había salido de aquel lugar y de aquel círculo, sabía desde antes que el olor dulce solo cubría el mal olor, pero no lo reemplazaba, solo era momentáneo y con un efecto placebo, pues después de todo el mal olor seguía ahí. Yuha despertó en la cama sin entender muy bien cómo había terminado ahí, pero haciendo memoria recordó que cuando estaban en el baño, las cosas se pusieron algo calientes y terminaron en la cama. Sin embargo, este se había desmayado llegando al final y no podía estar más avergonzado por aquello. Pronto llegó Doshik viéndolo despierto y fue a abrazarle, diciéndole que había ido a buscar ungüento, ya que su parte trasera había quedado algo hinchada y claro, aún algo avergonzado, Yuha intentó hacerse el dormido de nuevo. Sin embargo, Doshik aún así procedió a ponerle la crema, aunque no pudo evitar sonrojarse un poco por ver cómo había dejado al mayor. Como aún era de noche, pronto se escucharon unos sonidos y por las grandes ventanas de la habitación se vio una explosión en colores. Eran fuegos artificiales y aquello llamó sumamente la atención de Yuha,
quien sin importar lo débil que estaba de su cadera, se levantó para acercarse más a la ventana y poder disfrutar la vista. Por otro lado, Doshik no estaba para nada interesado en la vista, pues lo había visto toda su vida y realmente no eran buenos recuerdos, pues lo asimilaba con las fiestas en ese lugar y el reclusorio. Doshik siempre pensó que su vida y sus momentos eran fugaces, pero ahora que estaba con Yuha era muy diferente, se sentía pleno y feliz, y quería que eso continuase así. El ver a Soo-hyun tan feliz en esos momentos le hacía sentir muy bien. Antes de seguir, no olvides darle like, comentar y compartir este videíto. Estamos por ser 19.000 personitas en esta linda comunidad, así que suscríbete al canal. Continuando, volvemos ya en meses atrás donde Doshik estaba siendo entrenado por uno de los hombres de Yael. Estaba trabajando para ellos, haciendo el trabajo sucio de golpear, mientras que aquel que le estaba entrenando antes tenía el trabajo de terminar y limpiar el asunto. Pronto notó que estaba recibiendo una llamada. Resulta que quien estaba llamándole mientras estaba con Yuha era esa persona. Por eso mismo fue que luego de estar un momento con Soo-hyun, cuando este se quedó nuevamente dormido, Doshik bajó al estacionamiento, encontrándose con un auto y un hombre dentro de este. En efecto, era quien le estaba llamando. Subió al auto y comenzaron a hablar. Doshik le lanzó una especie de memoria SD, diciéndole que Pilwon tenía muchas cosas sucias detrás y que si buscaba bien encontraría cosas muy interesantes, que si quería atrapar un pez gordo, ese sería Choi Pilwon. También le habló sobre que se imaginaba qué es lo que estaba haciendo Yael. Al chico a su lado, sin embargo, le preguntó qué era lo que realmente quería haciendo todo eso, y Doshik simplemente respondió que necesitaba que Yuha estuviera tranquilo y en paz. Ya al día siguiente podemos ver a Yuha entrando a la habitación con las sábanas limpias y más ropa. Pronto notó el frasco de perlas que estaban hasta la mitad. Hasta él mismo se sorprendía de lo lindas y grandes que estaban saliendo ahora con Doshik. Solo esperaba llenar rápido aquel frasco para poder tener más dinero. Ya no era meramente un trabajo, porque lo pasaba bien y las perlas podían serle de ayuda a él mismo. Luego de aquello, mientras iba de camino al nuevo lugar que el mismo Doshik le había conseguido, al principio se sentía un poco raro, porque Seúl era muy distinto al lugar playero donde estaba antes. Sentía que estaba vestido de una forma rara, pero aún así siguió su camino, aunque en el metro le pareció ver a una persona algo extraña mirándole, pero pensó que solo era su imaginación. Al llegar al lugar recibió un mensaje de Doshik sobre si iba todo bien, y Yuha le contestó que estaba a punto de entrar al local y que todo estaba bien. Cuando estuvo frente a la puerta, le abrieron dos hombres llenos de tatuajes y al parecer japoneses, ya que le hablaron en japonés. Yuha obviamente estaba un poco nervioso y algo asustado, pero para su suerte, una chica de apariencia más amistosa llegó y le hizo pasar. Se presentó como Tashi Hanako. Resulta que ella era la jefa del lugar. Le hizo pasar y ahí conoció un poco más de ella, pues resulta que era conocida de Yael, cuando había ido a Japón hace un tiempo atrás. De ahí venía el por qué Doshik conocía aquel lugar, pues después de todo, él estaba trabajando aún para Yael. Sin embargo, lo siguiente que pasó Yuha no se lo esperaba, pues Hanako le dijo si es que podía encargarse de ser el repartidor para hacer entregas en delivery. Yuha estaba un poco choqueado, pues hace poco había llegado a Seúl y realmente las calles no las conocía muy bien, aparte de que él pensaba que iba a encargarse de cocinar. Aún así levantó la cabeza y fue en busca de la primera dirección para hacer una entrega. Sin embargo, como Doshik tenía un GPS para seguir la ubicación del mayor, notó cómo se estaba moviendo del lugar muy rápido, por lo que se preocupó y decidió ir a donde estaba. Aunque pronto le llegaron unas fotos de Yuha con la ropa y la moto de hacer entregas. Al parecer Doshik también había pagado a alguien para que siguiera de cerca a Yuha por cualquier cosa. Así que por unos momentos su preocupación se fue, aunque no dudó en llamar a Hanako, pidiéndole explicaciones de por qué lo mandó a hacer entregas cuando él le dijo explícitamente que lo dejase trabajando en la cocina. Ella simplemente respondió lo que le había dicho a Yuha, ya que había sido un día largo. El repartidor que tenían tuvo un problema y fue mejor decirle al nuevo que se encargara de ello. Solo había sido por un percance y el hacer entregas sería solo por ese día. Poco después de colgarle a Hanako, llamó a Yuha de inmediato. Le dijo que lo sentía por no saber que le mandarían a hacer entregas y que hablaría para que lo dejasen en la cocina. Sin embargo, al contrario de lo que imaginaba Doshik,
Yuha estaba muy bien. Le dijo que aquello le traía viejos recuerdos y algo de nostalgia, pues cuando él estaba en un principio ayudando en el restaurante de Sumaye, lo que primero hizo fue hacer entregas y que en esos momentos no importaba si era un día muy ajetreado, el solo hecho de ir por la playa con la moto le hacía sentir bien. Pasadas las horas, la última entrega que tenía que hacer era justo en el club de Doshik. Esto le sorprendió un poco, y al llegar, pronto se encontró con el castaño, quien lo llevó hacia una de las habitaciones. En efecto, él era quien había hecho el pedido. Comenzó a besarle y a pesar de que Yuha le había dicho que ahora era mejor no hacerlo, pues recién había estado trabajando de aquí para allá, obviamente eso a Doshik no le importaba. Fue así como comenzaron a subir de temperatura las cosas. Poco después, en otro lugar, podemos ver a Pilwon hablando por teléfono con alguien. Le decía que no se preocupara por Yuha, pues pronto estaría de nuevo junto a él. Solo se estaba resistiendo por un tiempo, pues sabía que ese lo necesitaba. Obviamente tenía que cuidar de Yuha, pero su verdadera intención era desvivirlo. Entre medio de aquello, vemos un flashback de cuando Pilwon era pequeño, el cómo hacía todo un plan poniendo una cuerda por un árbol y dejándole comida a un perro. Esto meramente para que el animal se dejase poner la cuerda en el cuello y así tirar del otro extremo para desvivirlo. Asimismo miraba a Yuha, él le había dado de comer, así que Yuha solo debía mirarle a él. Vemos como Pilwon estaba en una clínica donde había un hombre ya mayor. El pelinero se le acercó y le quitó el respirador para pronto tomar una almohada y así desoxigenarlo aunque éste estaba dormido. Poco después, Pilwon menciona: «Hoy es un buen día, papá». Así que ese hombre al que acababa de desvivir era su paje. Al día siguiente, Yuha y Doshik se encontraban en el auto. El mayor miraba como el castaño al parecer se veía mucho más radiante que otros días. Estaba bien peinado, bien vestido y como broma le preguntó si acaso estaba yendo a una boda. Doshik solo le dijo que no sabía de qué hablaba, pues él solía vestirse así para ir a comprar en la tienda. Por otro lado tenemos a Daewoo, el chico con heterocromía, hablando con su hermano, quien era el trabajador de Yail, sobre cómo Pilwon al parecer había perdido la razón desde que perdió contra Doshik con respecto a Yuha. Sin embargo, le habían contestado que deje de hacer llamas en su cabeza. ¿Quién era Doshik contra Pilwon? Este último era uno de los 5 chaebol más importantes de Corea. Prácticamente Doshik no era nadie contra Pilwon. Resulta que al parecer Yuha y Doshik irían a Yeongnam, por eso ambos se habían vestido y arreglado mejor que nunca. Habían pasado a comprar algunas cosas para comer en una tienda, y pronto comenzarían su camino a aquel lugar. Estaban bastante animados hasta que prendieron la radio. Las noticias estaban puestas y decían que como Choi En-won, el paje de Pilwon, había fallecido, entonces Pilwon era el actual director ejecutivo de la compañía. Era obvio, ambos quedaron algo preocupados por la situación, pues los dos conocían muy bien de qué se trataba todo. Sin embargo, Doshik no quería perder el buen tiempo y cambió la radio poniendo una música para comenzar a cantar una canción, divirtiéndose en el camino hasta que pasadas unas horas, Yuha se quedó dormido en el asiento, y al llegar fue que Doshik le despertó. Iban al lugar donde Sumaye estaba descansando. Sin embargo, al llegar pudieron notar que alguien ya había dejado un ramo de flores. En estas había una nota que decía para Yuha. El mencionado tomó rápidamente aquel ramo y antes siquiera de que Doshik pudiera preguntar de quién eran, Yuha las rompió diciendo que había sido de Pilwon. Un flashback vino hacia Yuha cuando él estaba aún en la escuela, viendo a la tumba de Sumaye con los ojos hinchados por el llanto. Era casi la misma escena de ahora, solo que quien estaba con él era Pilwon. Yuha se fue contra él diciéndole que era culpa suya que Sumaye terminase así. Sin embargo, Pilwon comenzó a decirle que era culpa de Yuha el que su paje, el de Pilwon, estuviese a punto de desvivir, pues su paje escuchó todo cuando tuvieron una discusión, el que Pilwon se fuera a meter con Sumaye y el cómo Yuha rechazó aquello. Le dijo que la culpa de que Sumaye desviviera no era de él, sino que el mismo Yuha lo había ocasionado. Él tenía la simple tarea de conformarse con ser su hijo adoptivo. Cuando Doshik notó lo afectado que estaba por ver el ramo que estaba ahí, se lo arrebató a Yuha para poder darlo.
¿Y tú, ya has leído este manga? No olvides darle me gusta, comentar y compartir este video si te gustó el resumen, así sabré si te la cuarta parte. Una mención especial a los miembros del canal Arisa Jun y Tururururu. Si quieres tener beneficios como videos anticipados y un saludito especial, sé parte de los miembros del canal dándole al botón de unirte al lado del de suscripción. De esa manera me ayudas a poder traer más contenido a esta comunidad. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.